junto a una compañera de la Universidad Veracruzana, Adriana Nolasco, en este proyecto con nuestro asesor, el doctor Luis Miguel Román Pitos, por parte del Centro Universitario de Tonalá, también de la Universidad de Guadalajara. Es un ensayo clínico que estudia el efecto de la adición de cocoa al tratamiento convencional de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que presentan polineuropatía diabética periférica. El área en que yo trabajé con mi compañera específicamente fue la selección de los pacientes que participarían. Bueno, el panorama general ya nos mencionó una compañera sobre la diabetes, que bueno, es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o esta sea de mala calidad y por lo tanto hay un nivel elevado de glucosa en la sangre. La prevalencia, ya lo mencionó también, en el 2012 fue de 9.2 y aumentó en 2016 a 9.4. Es algo muy alto si tenemos en cuenta de que la población, las cifras estimadas de ahorita son más de 130 millones de personas. Y bueno, el tratamiento convencional de la diabetes está encaminado a reducir los niveles de la glucosa sérica. Esta puede ser mediante insulina exógena o antidiabéticos orales. Bueno, la falla del tratamiento óptimo es evidente. Esto ya puede ser por múltiples razones, de que las personas no se apeguen al tratamiento, no controlen la dieta. Y bueno, la hiperglucemia persistente se presenta hasta en un 54% de las personas. Las complicaciones derivadas de la hiperglucemia afectan a múltiples partes del cuerpo, como son los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. En parte del sistema nervioso, la complicación más relevante que encontramos es la neuropatía diabética, que constituye la complicación más prevalente, pues se llega a presentar en más o menos el 60% del total de los sujetos diabéticos. Tiene varias presentaciones, pero la más común es que se manifieste por alteraciones sensitivas y motoras de las fibras nerviosas periféricas, denominada polineuropatía diabética. Se presenta en un 50% de los pacientes que tienen diabetes y está en aproximadamente en el 20% cuando se les hace el diagnóstico. Bueno, se considera que esto se genera por consecuencia de lo que es el estrés oxidativo, que los cuerpos reactivos a oxígeno pues dañan lo que viene siendo el sistema nervioso, provocando el padecimiento. Bueno, el objetivo del estudio es evaluar el efecto de la adición de la cocoa al tratamiento convencional de los pacientes, puesto que es considerado un fitofármaco por su alto contenido en epicatequina. Esta estimula la producción de óxido nítrico y mejora los parámetros cardiovasculares, así como metabólicos de pacientes con diabetes mellitus. Bueno, esto también es porque es más económica, puesto que es cocoa, como nosotros conocemos chocolate. Puede llegar a ofrecer una mejoría clínica porque se cree que el objetivo es demostrar que se puede disminuir tanto los síntomas o detener la progresión. No existen ensayos clínicos que demuestren el efecto global sobre los marcadores, simple y sencillamente es más cualitativo. Y bueno, los estudios que existen tienen una media de 4 semanas de duración, lo que nosotros consideramos insuficiente, por lo tanto este estudio está considerado para 12 semanas. Bueno, el material y los métodos. Se trata de un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en grupos paralelos. Se hizo una muestra de 2 grupos de 30 individuos cada uno. Y bueno, el primer grupo es el experimental, que son los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con polineuropatía diabética y a los que se les va a administrar la cocoa natural cada día durante 3 meses. Y bueno, el control son pacientes de igual manera con diabetes mellitus tipo 2 con polineuropatía diabética, pero a ellos se les va a administrar un placebo que es saborizante de cocoa, en sí que no es cocoa, que no tiene fitofármaco. Igual de la misma manera durante todos los días durante los 3 meses. Los criterios de inclusión es que estén diagnosticados con diabetes
polineuropatía diabética, pueden ser masculinos o femeninos, de 18 a 65 años. Para poder diagnosticar la diabetes se utilizaron los criterios de la ADA, glucosa arriba de 126 en ayuno, de la aleatorizada arriba de 200, hemoglobina glicada de arriba de 6.5, y bueno, el puntaje neuropático de Michigan, o la utilización del NEPCheck positivo, ambos de mayor a 2 puntos. El NEPCheck y el puntaje neuropático tienen el mismo objetivo, evaluar los parámetros a que más adelante les voy a mencionar. Bueno, los de no inclusión es que tengan tratamientos con otros antidiabéticos que no sean los convencionales, que tengan administración de antioxidantes y en caso de que los estén tomando, tener un periodo de lavado de 3 meses, hipersensibilidad a los productos derivados del cacao, falla hepática o renal, embarazo o lactancia o alteraciones químicas con significancia clínica u otro tipo de neuropatía que no sea la desencadenada por la diabetes. Y eliminación es retirar el consentimiento, la falta de apego al tratamiento, presencia de efectos adversos, sin asistencia a las visitas de seguimiento que se les va a hacer cada mes, uso de medicamentos o concomitantes no permitidos, la hospitalización o que sea por indicación médica. Y bueno, se les realizará la historia clínica, el interrogatorio dirigido y el examen neurológico para completar el score de Michigan. El screening es mediante un cuestionario y un puntaje arriba de 2 se considera positivo. El score se tiene que hacer, es mediante una evaluación de médico-paciente donde se va a evaluar la vibración, la sensibilidad dolorosa, la presión. Y bueno, aquí ven, dependiendo del puntaje, es el nivel de neuropatía que tienen. El NEPCheck está dirigido a facilitar estos dos, es mediante un aparato que se puede utilizar para poder facilitar todo lo que viene siendo los procedimientos que se evalúan. Se les tomará una muestra sanguínea para conocer los parámetros bioquímicos metabólicos y la determinación de picatequina, y esto es para cómo estuvieron al inicio y luego después de los 3 meses. La antropometría y la conducción también, los signos vitales, presión arterial, la velocidad de onda de pulso también, y el índice de brazo-tobillo, índice vascular, corazón-tobillo. Y bueno, el tratamiento ya se los mencioné. Aquí viene específicamente qué consiste el experimental, que viene siendo el tratamiento en sí. Son 30 gramos de leche en polvo baja en grasa, 20 gramos de cocoa natural y 1 gramo de sustituto de azúcar. En el control es el placebo de 30 gramos de leche igual, pero en lugar de dar lo que viene siendo la cocoa, se les da un saborizante. Se asigna aleatoriamente a los pacientes mediante una base de datos de Excel y bueno, se entregan los sobres sellados. El análisis estadístico, bueno, nosotros nos quedamos en lo que viene siendo la selección de pacientes, pero una vez que se tengan los resultados, se pretenden utilizar, sacar lo que es el promedio, la desviación estándar y ver frecuencias y porcentajes en datos cualitativos. Bueno, la prueba de Colbrooke-Smith para determinar si las variables siguen una distribución normal. TED-Student, esta es la principal que tenemos para poder evaluar las cuantitativas, y la chi cuadrada o exacta de Fisher según el caso de las cualitativas. Y también queremos ver las correlaciones que existen entre la neuropatía diabética, el perfil metabólico, la picatequina, la velocidad de onda y bueno, todos los que evaluamos con Rode-Spearman, considerando menor a 0.05 significativo. Los resultados esperados, además de que exista un retroceso en la progresión de la polineuropatía diabética como está documentado ahorita, pues también tener una disminución de dislipidemia, un efecto hipoglucemiante, mejorar los parámetros de la polineuropatía y bueno, en sí eso es lo que esperamos ver, puesto que ya existen estudios que demuestran que el uso del flavonoide de la picatequina ya disminuye la dislipidemia. Si en sí no está bien estudiada por polineuropatía, al menos esto de la dislipidemia y el efecto hipoglucemiante lo utilizamos como podría ser parámetro para saber si se llevó de manera correcta el estudio.
Delia Hernández. ¿Cuál es tu presentación? Afecta a lo que es México, ocupando el primer lugar. Como dicha enfermedad prevalece principalmente más en el género femenino a comparación del género masculino. Algunas enfermedades relacionadas con lo que es obesidad vienen a partir de lo que es obesidad infantil, que se cree que a partir de esta se puede desarrollar ciertas patologías en la etapa adulta. Algunas de ellas pueden ser la diabetes, dislipidemia, esterilidad, cáncer, úlceras, presión alta, entre otras. También vamos a hablar sobre lo que son productos innovadores, productos alimenticios, que se consideran aquellos productos nuevos que están hechos a base de algún compuesto en sí y son muy innovadores para las personas, los cuales hacen que el público en general los pueda comprar muy fácilmente, porque como son nuevos se podría decir que es una novedad, lo cual lo pueden adquirir. Normalmente se da principalmente en niños, de hecho hay artículos referentes a estos, que actualmente hay un programa en donde tratan de evitar el consumo de estos alimentos, ya que se consideran como alimentos muy altos en azúcar y no realmente como vienen en las etiquetas que muestran estos productos. En mi proyecto yo realicé esta tostada, que es una tostada a base de cacahuate. Se van a preguntar por qué el cacahuate. Nosotros sabemos que pues el cacahuate presenta grasas, pero no son grasas trans, son grasas monoinsaturadas. Entonces lo que queríamos ver era cómo
lo que es la talla, el índice de masa corporal y el peso. Igual también lo manejamos desde un día 7 al día 28 y podemos ver que también hay un resultado significativo positivo de acuerdo a los factores. Y lo que es circunferencia de cintura y circunferencia de cadera, también se ve un resultado positivo a comparación del día 7 al día 28 en la comparación de ambos grupos. También se le sacó el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo y el porcentaje, los requerimientos de energía o las calorías que se deberían de consumir. A estos ambos grupos no se les dio ningún plan alimenticio, fue dieta ad libitum, y podemos ver que los que consumen esta tostada pueden llegar a tener una disminución en todos estos factores y a comparación de los que nada más consumían la fruta. Y pues como en conclusión podemos decir que esta tostada, que es a base de cacahuate, tiene un efecto positivo en el contenido de glucosa, colesterol, triglicéridos en sangre, de acuerdo a los datos que nos dieron los estudiantes universitarios, y pues que esta tostada también puede ser como una alternativa benéfica para implementarla en la dieta del mexicano, así como poder tener beneficios de la salud y poder evitar algunas enfermedades degenerativas ya mencionadas anteriormente. Lili Escobar. Sobre la expresión de cepos y aprendizaje, memoria y hipocampo dependiente en ratas Winston. Mi asesora fue la doctora Moy López y una maestra que se llama Karen Mokai. En este caso, ¿qué es el ácido fólico? El ácido fólico ya sabemos que se da a un grupo poblacional específico, que es a las mujeres en una etapa de adolescentes y después en el embarazo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un ácido fólico y los folatos que podemos encontrar en dieta? Es la estructura química. En este caso, el ácido fólico va a tener dos grupos ácidos, mientras los folatos solo va a ser esta estructura primordial. Ahora, los folatos los podemos encontrar regularmente en toda la dieta, que pueden ser principalmente verduras de hoja verde, algunas proteínas como son las personas que comen hígado, el pollo, y algunas frutas que pueden ser tanto plátano, papaya, algunas leguminosas como son habas y frijoles. ¿Cómo se digiere este proceso? Pasa normalmente a lo que es todo el sistema digestivo, pasa por estómago y se da la absorción en intestino, principalmente en yeyuno y en duodeno. Pero, ¿cuál es la diferencia con el ácido fólico y los folatos? Los folatos, por su estructura química, prácticamente todos se desechan. Por eso se tiene que dar el fármaco de manera extra en la población, porque las enzimas que están aquí participando cortan los grupos ácidos y así permite que el folato se pegue a hemoglobina y llegue ya sea a almacenarse en hígado o ocuparse en otros tejidos. ¿Cuáles son las funciones principales del ácido fólico? Es un cofactor en la síntesis de ADN y ARN. Ayuda en la producción de triptófano con el ciclo de glicina y serina porque proporciona un grupo hidroxilo. Permite la eritropoiesis por la conformación del anillo de hemoglobina y disminuye los niveles de homocisteína, que este es tóxico a nivel del sistema nervioso central. También permite la formación de glutamato, que es uno de los principales neurotransmisores que pertenecen a lo que es aprendizaje y memoria. Ahora, el ácido fólico a nivel internacional. La OMS ha establecido un esquema de fortificación porque hay principalmente los países latinoamericanos tienen un déficit en su alimentación. Se establece que en los primeros 3 meses de embarazo se deben de dar alrededor de 0.4 miligramos a todas las mujeres embarazadas. Y la FDA también establece que se deben de fortificar dietas específicas en estas poblaciones, que por ejemplo son en las harinas de trigo,
y se da una fortificación de alimentos que no debe exceder los 100 microgramos de consumo al día como máximo. Ahora, a nivel nacional, la OMS ha establecido dos normas, la 034 y la 007. La 034 tiene que ver con la prevención de defectos del túbulo neural y la 007 con el cuidado de la madre en gestacional. Entonces, esto establece que de la misma manera van a ser 0.4 miligramos al día antes de los 3 meses de concepción y después en los 3 meses de concepción. Y en este caso, si la población presenta algunos antecedentes de que hubo algún feto con déficit en el túbulo neural, se va a aumentar la dosis, que puede llegar hasta los 4 miligramos totales. ¿Qué ocurre a nivel gestacional? Sabemos que dura de 37 a 42 semanas, pero las semanas primordiales son la tercera y la cuarta, que es donde se da la formación de todo el sistema nervioso central. Si esto no ocurre de manera adecuada y no tienen los nutrimientos específicos, la capa trilaminar y lo que es la formación de notocorda y todo el túbulo neural no se da adecuadamente. Pero ¿qué es lo que se espera con esta investigación? Llegar un poquito más allá, no solo pensar en lo morfogénico, porque este ha sido muy estudiado. Por lo tanto, entonces nos dedicamos a estudiar un lugar específico. En este caso, el hipocampo, que sale del telencéfalo, que tiene que ver con la memoria declarativa. La memoria declarativa está asociada a lo que es el sistema límbico y son todas las emociones. Significa eventos que nos propongan, por ejemplo, estrés o algún tipo de emoción y que lo podamos relacionar para acordarnos de ese suceso. Y eso va a permitir una adquisición del aprendizaje. Después tenemos la corteza prefrontal, que tiene que ver con la memoria no declarativa, y va más asociado a lo que son movimientos motores, y a lo que tiene que ver, por ejemplo, con ver eventos visuales o pasar por ciertos lugares en específico continuamente. Y aquí es a lo que voy. A nivel molecular, entonces, se va a estudiar cómo contribuye el ácido fólico en una proteína específica que conocemos como C-Fos. C-Fos tiene funciones primordiales, principalmente la expresión en células de C-Fos en reposo es muy baja, pero si se activa mediante un estímulo, que es la proporción de neurotransmisores como glutamato, se va a activar la génesis de esta proteína, y esta proteína va a regular lo que es la expresión génica y una mayor actividad neuronal. ¿A qué me refiero con actividad neuronal? Que va a haber neurogénesis, mayor número de neuronas, por lo tanto un mayor aprendizaje que va a desencadenar una memoria a largo plazo. Planteamiento del problema. El neurodesarrollo ha sido muy estudiado, era lo que les estaba comentando, los efectos del túbulo neural, pero no se ha estudiado qué está sucediendo a nivel molecular ni cómo influye el ácido fólico, de tal manera que tampoco se ha estudiado cómo es una vitamina hidrosoluble, significa que se desecha fácilmente. Tampoco se ha estudiado qué pasa con los niveles máximos y mínimos, porque en México ocurrió mucho el error de que se enteran las mujeres después de 3 meses que estaban embarazadas y quieren meterse mucho ácido fólico para intentar prevenir estos efectos, pero realmente no hay ningún resultado y no se ha visto qué pasa, si es tóxico. Metodología. En este caso fue una investigación del tipo cuantitativo, fue experimental y fueron diferentes niveles de fortificación. Fueron 4 grupos de fortificación, uno de 200 miligramos, uno de 400 miligramos, uno de 600 miligramos, uno de 1200 miligramos y un grupo control que solamente se le daba una dieta balanceada. Los objetivos generales fue evaluar el efecto de la administración de diferentes esquemas de fortificación de ácido fólico durante la gestación y cómo se veía reflejado con la expresión de C-Fos. Los objetivos específicos fue evaluar la expresión de proteínas C-Fos y evaluar el aprendizaje y la memoria hipocampo dependiente mediante el laberinto acuático de Morris. Variables de importancia fue principalmente los grupos que les acabo de mencionar de diferentes esquemas de fortificación, los independientes, y la preconcepción y la concepción, y las variables dependientes fue aprendizaje, memoria y expresión de C-Fos. Tipo de diseño de estudio, como ya se los había mencionado, es cuantitativo y es experimental, y los sujetos fueron ratas Wistar, son las blanquitas, ya conocen las de laboratorio. Sujetos experimentales, se llevó a lo que fueron diferentes características de las hembras. Los machos se llevaron a reproducción y en este caso se obtuvieron camadas de 6 a 10 sujetos. Se les hizo somatoterapia los primeros del 4 al 42 días y en este caso se establecieron en jaulas y se estuvieron midiendo. La metodología, como les comentaba, se llevaron a reproducción. Después de haber obtenido ya la reproducción y la población muestra específica, a esta se le dieron las dietas específicas durante determinado tiempo y se llevó al laberinto acuático de Morris. El laberinto acuático de Morris te ayuda a que la rata nada en esta como tina y ahí va a establecer como una ruta específica. Entonces el propósito de esto es que llegue a una plataforma en menor tiempo y la trayectoria sea más directa. Después de eso se hicieron lo que fue la perfusión y se sacrificaron estas ratitas, se llevaron a perfundir, se sacó lo que fue el cerebro, de este cerebro se hicieron cortes histológicos, se llevaron a inmunohistoquímica para marcar específicamente la proteína que les acabo de mencionar y por microscopía óptica se hizo un conteo manual.
En el conteo manual se encontraron esto, por ejemplo, aquí con la dieta balanceada, estas manchitas que ven de color negro son las proteínas. Bien, por ejemplo, vean como la concentración. A diferencia de un nivel mínimo de fortificación que prácticamente no hubo expresión de CFOS. Sabemos que el óptimo es de 400 miligramos, pero por ejemplo en 600 miligramos también hubo un muy buen resultado, hubo mayor expresión de CFOS y más marcada diferencia de lo que fue el grupo control. Y en un nivel máximo, que fue de 1200 miligramos, hubo mucho menor expresión, lo que nos está indicando que hay una desensibilización de receptores. Ya después se analizaron todos estos resultados, lo que fue en el grupo de Excel, y se determinó que tanto grupo control como con 600 miligramos hubo mayor expresión de proteínas de CFOS, lo que nos está indicando que sí tiene que ver directamente con la actividad neuronal. Y también se ve reflejado con el tiempo y la trayectoria que se llevó a evaluar en el laberinto acuático de Morris, porque el grupo control y el grupo de 600 miligramos fueron los grupos que menos tiempo tardaron para encontrar la plataforma. La conclusión: de manera general, el consumo materno de alimentos enriquecidos con ácido fólico tiene una inferencia totalmente reflejada en lo que es aprendizaje y memoria, y con lo que es con la expresión de la proteína CFOS. Y pues ya se puede terminar. De manera personal, pues les puedo decir que también les recomiendo mucho que elijan a la Universidad de Colima, porque yo soy estudiante de medicina y ahí le dan mucho hincapié a lo que son las neurociencias, entonces les permite como nutrir un poquito más tanto su formación académica como su formación cultural, porque el Estado tiene mucho que ofrecerles. Y eso es todo. Arturo Hernández. Gol. ¿Gol? Mi nombre es José Arturo Hernández Ibarra, soy estudiante de medicina en séptimo semestre de la Universidad de Guadalajara. Me soy la doctora en ciencias, la doctora Esperanza Martínez Abundi, y mi proyecto se titula El efecto de la administración de medicados sativa en el síndrome metabólico. Vamos a iniciar hablando un poco sobre el síndrome metabólico. Es un conjunto de trastornos metabólicos que se suelen presentar al mismo tiempo y comparten mecanismos fisiopatológicos. No vamos a meternos tanto en esto, pero a grandes rasgos, el principal como causa es la obesidad, resistencia a insulina. Es importante debido a que es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Como ya vimos en los demás protocolos, pues es realmente una causa importante de mortalidad. Hablando un poco de epidemiología, se realizó una revisión en 2009 en el país, en donde se determinó que en adultos, en estos dos estudios, desde un 13 hasta un 55% de la población padece síndrome metabólico. Esto va a depender de los diferentes criterios que se utilizan para diagnosticar el síndrome metabólico, que ahorita los vamos a revisar. Y también encontrar ese estudio de Halley, que hasta un 20% de los niños también padecen el síndrome. Entonces es por esto que es muy importante un problema de salud pública en el país y en el mundo, y de ahí la importancia de estudiarlo. El diagnóstico se realiza con 4 o 5 criterios, dependiendo del criterio que se han ido publicando, y se toman 4 variables: la presión arterial, niveles de glucosa, dislipidemia expresado como triglicéridos o HDL, y la obesidad expresado como índice de cintura-cadera o circunferencia de cintura. Han salido diferentes criterios a lo largo de los años. Estos son los 3 más importantes: uno de la OMS en 98, ATP3 en 2005 y la Fundación Internacional de Diabetes también en 2005, que es en el que nos vamos a enfocar. Se requiere de 3 criterios: uno fundamental, que es la obesidad central, que se expresa como circunferencia de cintura más de 94 centímetros en masculino o más de 90 en femenino, una presión arterial arriba de 130/85 o ser hipertenso en tratamiento, una glucosa en ayuno arriba de 100, es decir, prediabetes o diabetes o estar en tratamiento, triglicéridos arriba de 150, HDL abajo de 40 en hombres o abajo de 50 en mujeres, y ya quedamos que la circunferencia de cintura, que es criterio indispensable. Los demás criterios tienen las mismas variables, nomás cambian de repente la presión y un poco los niveles, pero a grandes rasgos es lo mismo. Entonces son estas 5 variables.
El tratamiento del síndrome metabólico es muy complejo, ya que lo principal es el estilo de vida. El estilo de vida y actividad física, que pues, el paciente tiene que cambiar su dieta, realizar ejercicio diario, y pues realmente es algo muy complicado en la mayoría de las veces y los pacientes no cumplen estas recomendaciones. Realmente. También el tratamiento suele ser farmacológico y se suelen requerir demasiados fármacos, hasta 3, 4, 5. Que pues esto es un problema, ya que hay una falta de apego a las recomendaciones de los médicos, e incluso en pacientes geriátricos ya se considera como una afección el tomar tantas medicinas. Es por esto que los pacientes muchas veces acuden a terapias alternativas o complementarias. Pues leí por ahí un estudio que hasta el 50% de la población mundial consume medicina complementaria o alternativa. Pero gracias al advenimiento de la tecnología, ahora ya lo podemos estudiar ya de manera científica, bioquímica y farmacológica, todos estos compuestos. En este caso vamos a hablar específicamente de unas plantas. Siguiente. Ya entrando a nuestro estudio, Medicado Sativa es el nombre científico de la alfalfa que todos conocemos. Se utiliza para cuestiones de comida, también tiene uso en el manejo de suelos y se ha usado como medicina en la medicina tradicional de la India a lo largo de los años, y pues ya se ha estudiado un poco más a fondo cómo funciona. Tiene una variedad de fitoquímicos como flavonoides, ácidos grasos omega 3, fitoesteroles, entre muchos otros, y en conjunto se ha observado que estos reducen el colesterol, los triglicéridos y mejoran el metabolismo de la glucosa y la secreción y sensibilidad a la insulina. Hay diferentes estudios que lo han demostrado, la mayoría de estos en ratas y elegidos para demostrárselos. Este estudio del 2010, en ratas albinas con diabetes mellitus inducida por aloxano, se administró Medicado Sativa durante 30 días y se compararon sus efectos con la administración de metformina. Después de estos 30 días hubo una disminución significativa, una P menor a 0.01 en los niveles séricos de glucosa, y entonces se concluyó que era comparable a la administración de metformina, la Medicado Sativa. Este estudio más viejito, que en este serían pacientes humanos del 87, 15 pacientes con hiperlipoproteinemia tipo 2, que es tener LDL o VLDL elevados, se les dio durante 8 semanas, y también se demostró al final del estudio una disminución significativa de colesterol total y LDL. Es por eso que estudió este protocolo, que es para la atención del doctorado de farmacología del licenciado Luis Alfonso Gaitán Martínez, asesorado por la doctora Esperanza Martínez Agúndez, que fue mi asesora también. Y surge la pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de la administración de Medicado Sativa en el síndrome metabólico? El objetivo es evaluar el efecto de la administración de Medicado Sativa en el síndrome metabólico, objetivos específicos, medir antes y después de la intervención los componentes, presión arterial, glucosa, lípidos y la obesidad. Y también se midieron otras variables como peso, IMC, perfil lipídico, enzimas hepáticas, creatinina y ácido úrico para también compararlos. De la metodología es un ensayo clínico doble ciego con asignación al azar y grupo control. Se calculó una muestra de 24 pacientes. Entre los criterios de inclusión a remarcar: hombres y mujeres de 30 a 60 años que no estén tratados para ninguno de los componentes del síndrome metabólico, con un peso corporal estable. Siguiente. Un anterior, perdón. Que tengan el diagnóstico de síndrome metabólico con los criterios de la IDF, solo que los modificamos para no incluir a pacientes que ya estuvieran enfermos. Es decir, pusimos un tope en presión arterial, que tengan abajo de 190, que no sean diabéticos, que no tengan triglicéridos arriba de 500 o colesterol total arriba de 240, para no tomar pacientes que ya tengan el diagnóstico de la enfermedad. Criterios de no inclusión: pacientes embarazadas o en lactancia, pacientes con enfermedad tiroidea, hepática, renal o autoinmune, o antecedentes de hipersensibilidad al Medicado Sativa. Criterios de eliminación: pérdida de comunicación, falta de apego menor al 80% de la intervención, o que se desarrolle hipersensibilidad. Se dividió el estudio en dos grupos: 12 en el grupo de Medicado Sativa, que lo recibieron 1500 miligramos al día, dividido en 3 cápsulas, 500 miligramos durante 90 días, y un grupo placebo que iba a recibir magnesia calcinada los mismos días durante 90 días.
y se midieron antes y después de la intervención los componentes del síndrome metabólico. Hasta este momento no ha terminado el estudio, ya que son 3 meses de tratamiento, pero por lo que no se ha abierto el ciego como tal, es un estudio doble ciego, entonces todavía no se sabe cuáles son los resultados, pero podemos inferir algunas cosas. Durante mi estancia realizamos 10 campañas de reclutamiento de pacientes en diferentes puntos de la universidad y de la ciudad, en donde nos poníamos así con nuestro stand y tomábamos la presión, medíamos, pesábamos y tomábamos la glucosa capilar a todos los pacientes. Hicimos una base de datos y de todos estos pacientes sacamos 50 pacientes que les tomamos muestra de sangre y estudiamos todos los componentes que ya mencioné. Y hasta este momento 14 pacientes han entrado al protocolo y ya están en el siguiente tratamiento. Faltan 8 más para ya completarse y se espera que más o menos en octubre por ahí ya esté terminado. Estas son las características de los pacientes que van hasta ahorita. Son 7 hombres y 7 mujeres, edad media 46 años, circunferencia de cintura la media de 102.9. recordamos que este es el criterio indispensable, entonces todos lo cumplen. Y todos también cumplen con el criterio de HDL disminuido y todos también tenían triglicéridos elevados. Y bueno, todavía no tenemos resultados, pero lo que se espera es que haya una remisión del síndrome metabólico o alguna disminución estadísticamente significativa de alguno de sus componentes, cualquiera de los 5. En caso de que se demuestre esto, se espera emplear a futuro el tratamiento como adyuvante al tratamiento del síndrome metabólico en esta población. Pero pues se necesitan hacer más estudios y a una mayor escala, ya que es una muestra pequeña y 3 meses no es realmente un tiempo tan considerable para poder demostrar. Gracias. Martín Hernández. Buenos días a todos. Mi nombre es Hernández Medina Martín Yerel, para servirles. Soy del Instituto Politécnico Nacional. Aún estoy en media superior. Soy del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6, Miguel Otón de Mendizábal, en la carrera de técnico laboratorista clínico. Mi compañera, que no puede acompañarnos el día de hoy, fue Ramírez Castillo Ana Karen, de la Universidad Autónoma de Chiapas, estudiando medicina, y nosotros hicimos nuestro verano en la Universidad de Colima con el doctor Iván Delgado Enciso, que es un médico, que es oncólogo y es un gran investigador. Nosotros estuvimos trabajando bajo siguiendo la línea de la terapia experimental del cáncer y en el tema del efecto de la administración intratumoral del extracto etanólico de Birsonia crassifolia a un pH neutro y a un pH 5 en un modelo molino de cáncer cervicouterino. Para empezar, vimos que viene el cáncer cervicouterino, ya que en esta experiencia me di cuenta de que muchas personas saben que es el cáncer, saben que es una enfermedad que afecta mucho a este país, pero no pueden definirlo como tal que es la enfermedad en sí del cáncer. El cáncer cervicouterino es el crecimiento, desarrollo y multiplicación desordenado y descontrolado de las células del cuello uterino. Este es un gran problema en el panorama mundial, es la 7ª neoplasia más frecuente, y pues vivimos en un mundo donde hay distintos niveles socioeconómicos. Hay países muy desarrollados y hay países donde tienen un claro rezago, sobre todo un rezago en el sistema de salud. Entonces aquí podemos ver que en los países más desarrollados hay menor tendencia a tener el cáncer cervicouterino debido a que tienen implementado un buen sistema de salud,
tanto para prevención como para tratamiento. Sin embargo, hay países donde, como les dije, hay un gran rezago en el sistema de salud, donde la tendencia a tener cáncer cervicouterino es creciente. Aquí en México, en el 2013, el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama en conjunto sumaron el 25% de todas las defunciones en mujeres por cáncer. Aquí en México las zonas más afectadas fueron Nayarit, Yucatán y Colima. Se ha pensado mucho en la idea de una terapia complementaria, es decir, sí tener la terapia tradicional de quimioterapia y radiación, pero también se ha pensado en la terapia complementaria de utilizar ciertas plantas que han sido atribuidas como plantas medicinales. Entre estas tenemos Piercenia crassifolia, que es conocida como Nance o también conocida como Nanche. El Nanche es perteneciente a la familia taxonómica de las Malpighiaceae y es un árbol de una altura de unos 15 metros que tiene distintos usos medicinales, usos ornamentales, usos alimenticios. Se extiende por todo México, bueno, desde el sur de Tamaulipas hasta Quintana Roo, desde Sinaloa hasta Chiapas, y también se distribuye en Centroamérica y Sudamérica. Tiene frutos pequeños, redondos, amarillos, de 1 a 2 centímetros de diámetro, muy dulces y muy aromáticos cuando son muy maduros. También tiene flores, como vemos ahí, amarillas, muy llamativas, por tal es ornamental, y tiene distintos usos medicinales. Por ejemplo, es bueno para problemas estomacales, hemorroides, dolores de cabeza, dolores de garganta, y por ello se pensó que también podía servir en esta terapia experimental. Nosotros estuvimos desarrollando este trabajo en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima. Como pueden ver ahí, este es el laboratorio de investigación. Lo que hicimos fue hacer un extracto etanólico, como bien lo dice el título. Para empezar, recolectamos las hojas del Nance, las lavamos, las secamos y las trituramos para después ponerlas a macerar en alcohol. Una vez ya maceradas, se filtró y se puso en un rotavapor para extraer el etanol. El producto obtenido después de eso se pasó a esos tubos que vemos ahí, tubos Zeppendorf, en los cuales se puso a concentrar para quitar toda la humedad restante. De ahí se obtuvieron un producto pequeño, sólido, el cual se utilizó para crear una solución terapéutica. Esta solución terapéutica tenía un pH de 5, así que lo que hicimos fue ajustar ese pH, tomar una parte de la solución y ajustar el pH a 7 para tener dos soluciones terapéuticas con igual concentración, con mismo contenido, pero a dos pHs diferentes. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, antes de que llegáramos a la estancia, se habían hecho ya ensayos de esto, se había administrado intratumoralmente y resultó que el Nance tenía buenas propiedades contra el tumor cervicouterino. Sin embargo, en ese ensayo no se tomó en cuenta el pH del Nance, que como les digo era 5, así que para evitar confusiones confusiones en el trabajo, decidieron ahora realizar este ensayo para ver si es realmente por las propiedades del Nance o también tiene algo que ver la acidez. Entonces lo que se hizo fue administrar inyectar en este ratón, que es de la cepa C57 LAC6, para definir C57BL6, células de tumor cervicouterino. Esas células son de la línea celular TC1, que son, como les digo, células de cáncer cervicouterino. Se inyectaron en ratones y esos ratones formaron 3 grupos, que sería un grupo control, un grupo al se le inyectó solución salina,
El segundo grupo fue el grupo al que se le inyectó el extracto a pH 5 y el tercer grupo fue el que se le inyectó el extracto a pH 7. Estas son las líneas la línea celular que se utilizó. El ensayo que les dije fue ensayo in vivo. Este es un ensayo in vitro en donde se evaluó la capacidad citotóxica del NANCE en la línea celular. Como podrán ver aquí está la parte de la preparación del cultivo celular. Aquí tenemos una placa P96 donde se muestra claramente dónde está la concentración. En la parte más morada hay una mayor citotoxicidad, no, en la parte rosa hay una mayor citotoxicidad y la concentración se puede ver ahí. En el ensayo in vitro con la línea celular TC1 se probó que el extracto etanólico generó una mayor muerte cuando estaba a mayor concentración y también cuando era un pH 7. En el ensayo en vivo se observó una disminución en el tamaño de los tumores y una reducción en la velocidad. La recabación de los datos todavía no ha acabado, sin embargo con todo esto, con las semanas que llevamos ahí, pudimos ver eso ya que estuvimos midiendo los tumores y estuvimos pesando al ratón. Al final del proyecto pues los datos se analizarán y serán orientados a ver la supervivencia de estos ratones. Bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Dale, chicos, estírense tantito porque ya la llevamos. Ya no me faltan como 2 horas de media. Victoria García. Pero ya. ¿El PowerPoint o es presentación donde Es presentación ya. Primero activa el reloj y luego lo ¿Seguimos o nos esperamos un tantito? seguimos. Hola, buenos días. Mi nombre es Noli Victoria García Gálvez, estudiante de Medicina de la Escuela Superior de Medicina, e hice mi intercambio con el Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid a cargo del tutor Ortiz Arduán Alberto. Y bueno, les voy a hablar sobre el proyecto que fue el efecto de la curcumina en falla renal aguda. Bueno, el esquema que vamos a seguir va a ser introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, como introducción, la falla renal aguda se define como una reducción abrupta o rápida, es decir, en menos de una semana en la función renal, en la cual vamos a poder encontrar acumulación de creatinina, urea y otros productos de desecho. ¿Por qué es importante estudiar esta enfermedad? Bueno, para empezar, tiene una alta mortalidad en los pacientes hospitalizados, llegando a tener hasta un 50% de incidencia. Y no solamente tiene un desenlace difícil, sino que también el costo es muy elevado cuando se presenta. Cabe destacar que también tiene complicaciones severas, como pueden ser la enfermedad renal crónica, y también es importante que no hay ningún tratamiento como tal que sea resolutivo. Son generalmente medidas paliativas o que pueden ayudar durante el curso de la enfermedad, pero no atacan como tal la patogenia de la enfermedad o el mecanismo en el cual se da, por lo cual se trata de buscar nuevos tratamientos que puedan tratar la enfermedad más adecuadamente. Bueno, la curcumina es un polifenol derivado de la cúrcuma longa, curcumina en español, y bueno, en estudios previos se ha analizado que tiene efectos antiinflamatorios y también actividad antioxidante, por ejemplo a través de la glutatión peroxidasa y
a través de disminuir las especies reactivas de oxígeno para esta enzima como otras. Es por esto que se empezó a ver la posibilidad de trabajar específicamente con esta sustancia. El problema que se vio con la curcumina es que puede tener una degradación rápida, no tiene un perfil farmacológico adecuado, por lo cual esta sustancia se trató de optimizar a través de una formulación poliglutámica. Pero esto, ¿cómo se van a relacionar la enfermedad renal aguda con la curcumina? Bueno, vamos a tener que hay una proteína que se llama PAR, que al activarse nos va a hacer que se sintetice de manera exacerbada la PAR, y para ello se va a necesitar una alta cantidad de NAD, y en los pacientes con enfermedad renal aguda vamos a tener que haber un alto daño al ADN de las células, lo cual la PAR va a tratar de controlar y de solucionar, pero no lo va a lograr hacer. Entonces no va a poder arreglar el ADN, pero también vamos a tener que las células van a tener una depresión de NAD, lo cual va a ser sensado por las mitocondrias como una señal para la muerte celular, y se va a inducir la muerte celular en estas células, dándonos el daño que se puede ver en esta enfermedad. Bueno, el objetivo va a ser probar el efecto de la curcumina poliglutámica en un modelo de daño renal agudo por medio de la cuantificación de PAR 1. Bueno, vamos a tener que en un primer paso se le va a inducir daño renal agudo a un modelo animal de ratones. Esto va a ser a través de la administración de una dosis de ácido fólico, y se va a esperar alrededor de 48 horas para ver el punto máximo en el cual se va a dar la presencia del daño renal agudo. Posteriormente se va a administrar el compuesto a estos animales alrededor de una semana. La vía de administración fue intraoftálmica, debido a que aunque existe la manera de hacerlo vía intravenosa a través de la cola de los animales, es mucho menos estandarizable que a través de la vía oftálmica, la cual es mucho más accesible y repetible. Posteriormente, tras la administración del compuesto, se dio el sacrificio de los animales y la obtención de tejido renal. Este se homogeneizó para poder utilizarse en la técnica de Western blot, la cual nos permite separar por peso molecular las diferentes proteínas presentes en la muestra y posteriormente transferirlas a una membrana, la cual, tras interactuar con anticuerpos específicos para la proteína que se está buscando, se pasa al análisis en una máquina específica, la cual podemos ver ya en la membrana si existen o no las proteínas que se están buscando. En este experimento se hicieron 3 grupos que en total nos dan un número de 12 ratones. Unos eran ratones knockout, es decir, que no expresan el gen para esta proteína, y a los cuales se les administró el folato de manera intraoftálmica. Otro grupo fue de ratones sanos normales, a los cuales después de la inducción del daño renal se les dio folato, se les indujo el daño renal a través de la administración de folato, y se les dio la curcumina poliglutámica. Y un tercer grupo fue el grupo control, al cual se les indujo el daño renal a través del folato, pero a ellos solo se les administró el vehículo. Y bueno, debido a que en el laboratorio había muchísimas actividades y no era un solo protocolo al mismo tiempo, lo que se trataba era de procesar muestras parecidas de diferentes protocolos, por lo cual se realizaron los Western blots, pero no se ha hecho el análisis estadístico de estos. Entonces, no se cuentan los datos específicos para la presentación. Sin embargo, lo que se espera encontrar en el análisis estadístico es que hay una correlación negativa entre la administración de curcumina y la expresión de PAR2, y por lo tanto que hay una disminución, o que por lo menos no llegue a una fase crónica el daño renal agudo en estos ratones. Y bueno, eso es todo. Gracias. Dale, chicos, relájense tantito. Continuamos en unos minutitos. 3-4 minutos.